el empate técnico en su conteo rápido. Además, su directora denunció amenazas de muerte en su contra. Guillermo Lasso no acepta los resultados electorales. Además, anunció que impugnará el conteo del CNE. Candidato Lenín Moreno festejó su virtual triunfo en compañía de Rafael Correa durante cambio de guardia en Carondelet. Ciudadanos y simpatizantes de Creo se mantienen en los exteriores del CNE en vigilia del proceso electoral. En lo internacional, las cifras de fallecidos por la avalancha de lodo en Colombia ya supera los 250. Además, fatal explosión en el metro de San Petersburgo, en Rusia, deja al menos 10 muertos y 50 heridos. Lunes 3 de abril, amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Tenemos importante información para todos ustedes. Bienvenidos. Iniciamos. La Corporación Participación Ciudadana ratifica que existe un empate técnico tras las elecciones de este domingo, que el Consejo Electoral debe dilucidar la situación. Además, denunciaron que varios de los directivos de la organización han recibido amenazas de muerte. La directora de Participación Ciudadana empezó denunciando que antes, durante y después de haber entregado los resultados del conteo rápido, tanto ella como sus colaboradores han recibido múltiples amenazas de muerte. Rechazamos de pleno las amenazas de muerte, las amenazas de agresiones físicas, las llamadas a las cuales hemos sido nosotros objeto desde el día de ayer, no solamente contra mi persona, sino contra los miembros del equipo técnico y además las amenazas contra los miembros de nuestra familia. Aún así, la corporación se ratifica en lo dicho la noche de este domingo. Según su conteo, existe un empate técnico entre los dos candidatos. Nosotros vamos a seguir sosteniendo aquello que es defendible porque nos asisten los datos. Nosotros hemos presentado números, hemos presentado y hemos dejado que los números hablen. Nosotros nos ratificamos en que existe un empate técnico. Que Lenín Moreno tiene el 50,8% y Guillermo Lasso el 49,2%, con más o menos 1% de error, y que precisamente ese margen de error convierte a esta en una elección apretada. Y que ante haber un empate técnico, la única autoridad y el único organismo que tiene la capacidad y la obligación de hacer, de responder al respecto es el Consejo Nacional Electoral como autoridad obviamente oficial. Ellos defienden el trabajo realizado. Lo hemos desarrollado con total transparencia y con total compromiso, valentía y honestidad, todos y cada uno de los trabajos que hemos venido realizando en favor de la democracia ecuatoriana. Informó Javier Gallo. Simpatizantes del oficialismo se concentraron en la Plaza Grande para apoyar el virtual triunfo del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, quien en el sitio se dirigió a la ciudadanía y agradeció por darle este voto de confianza. Hubo abrazos, felicitaciones, música, canto y hasta un pastel de cumpleaños para el primer mandatario Rafael Correa, que celebrará este día el próximo 6 de abril. Todo esto después de que, como todos los lunes, se desarrollara el cambio de guardia presidencial en el Palacio de Carondelet. Simpatizantes del gobierno estuvieron en el sitio desde tempranas horas de la mañana con pancartas, bubucelas en medio de la algarabía. Moreno se pronunció. Vamos a seguir en la línea de favorecer a los más pobres de la patria. Voy a ser el presidente de todos, sí, de todos, pero fundamentalmente de los pobres de la patria. Se refirió también a quienes no votaron por él. Agradecerles por su participación democrática, por haber colaborado con su voto en contra también a que se robustezca la democracia. Vamos a trabajar también por ellos, no faltaba más. Así, el oficialismo, acompañado de sus simpatizantes, festejó el virtual triunfo de su candidato a la presidencia. En Quito informó Andrea Orbe. El presidencial de Por Creo, Guillermo Lasso, solicitó a la OEA la intervención para el reconteo de votos. Lasso aseguró que una vez que se conozcan los resultados oficiales de las elecciones, él hará una impugnación.
El candidato de la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, pidió este lunes la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, para exigir el reconteo de votos. Y les he dicho con absoluta claridad lo que le digo al Ecuador y al mundo entero. Aquí se pretende declarar ilegítimamente ganador a quien no ganó las elecciones. Para Lasso es extraño que el Consejo Nacional Electoral, CNE, haya entregado los resultados tan rápido. En 20 minutos o en menos 5 o 10 minutos presentan los resultados del 20%. Luego apagan el sistema y el acceso público de la página web del CNE durante 20 minutos. Y resulta que luego cuando la prenden ya se ha escrutado el 90% de los votos. Eso no se lo cree nadie. Aseguró también que irá a las calles para una concentración de vigilia. Para decirle al pueblo ecuatoriano, yo no los voy a dejar solos a ustedes. Yo estoy del lado correcto de la historia, como lo está el pueblo ecuatoriano, y vamos a estar junto al pueblo ecuatoriano. Hizo un llamado a los ecuatorianos a la paz y no ceder ante las provocaciones. Pero lo que no podrán decirnos es que no dimos batalla frente a la dictadura de un partido político. Estamos listos a dar esa batalla democrática, en paz, sin caer en provocaciones. También afirmó que agotará todos los recursos legales tanto en el Ecuador como en el extranjero. En Quito informó Andrea Valareso. En horas de la tarde, el representante de la misión de observación de la OEA en Ecuador se refirió en un comunicado a la denuncia de supuestas inconsistencias de las actas de escrutinio que hizo el movimiento político Creo Suma a través de su presidenciable Guillermo Lasso. Las actas presentadas por nuestros observadores sobre el terreno ya indicamos que no hay ninguna discrepancia con las emitidas a nivel oficial. Por consiguiente, nuestros observadores no pudieron constatar un cúmulo de irregularidades o de actividades fraudulentas que pudiesen alterar los resultados. Pero corresponderá, en este caso, a las autoridades, a las instituciones competentes, cuando se presenten actos de impugnación, conocer los argumentos y las pruebas que puedan presentar el señor Guillermo Lasso y su equipo de trabajo, entonces ponderar sobre esas pruebas y determinar una conclusión. No corresponde a la OEA establecer si hubo o no hubo fraude, sino que eso corresponde a las autoridades legales competentes conforme al Código de la Democracia. Y bien, en este momento nos vamos a enlazar con Adriana Rojas, precisamente desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral. El movimiento Suma Creo pidió a sus simpatizantes mantenerse vigilantes a los resultados preliminares de estas elecciones. Adriana, más información, cuéntanos cuánta gente ha llegado a este lugar, cuál es el ambiente y sobre todo, qué es lo que dicen. Buenas noches. Compañeras en estudios, amigos televidentes, buenas noches. Efectivamente, nosotros nos encontramos sobre la avenida 6 de diciembre, en el norte de la capital, a pocos pasos del Consejo Nacional Electoral. Como podemos observar en estos momentos, aquí continúan cientos de simpatizantes que se han concentrado. Además, existe un fuerte resguardo policial que rodea el CNE. De igual forma, está protegido por vallas metálicas que impiden el paso de las personas hasta el ente rector. En el interior también se ha apreciado un fuerte contingente militar. En este sitio se ha montado una pequeña tarima desde donde el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, y varios ciudadanos se han dirigido a los asistentes, animando a continuar en lo que ellos han denominado una lucha por la democracia y exigen el reconteo de votos. En el transcurso de este día, los micrófonos no se han apagado, se han escuchado discursos y por varias ocasiones se han entonado las notas del himno nacional, así como del himno de Quito. A medida que ha ido cayendo la noche, las personas se han ido sumando a esta masiva concentración. En horas de la tarde les contamos que el presidenciable Guillermo Lasso se reunió en un hotel de la capital con veedores internacionales y más tarde dio una rueda de prensa en la que expresó que no acepta ni reconoce los resultados emitidos por el CNE. Además se refirió a la primera vez que él participó como presidente en el 2003, que participó como candidato a la presidencia en el 2003 y dijo que en aquel entonces él aceptó la derrota. Sin embargo, en esta ocasión dice que luchará una batalla pacífica para que se
haga el reconteo de votos. Cerca de las 6 de la tarde, además, luego él arribó hasta este lugar y fue recibido por los asistentes. De igual manera, ratificó lo que dijo en la rueda de prensa. Para conocer todo lo que ha ocurrido en esta tarde, les hemos preparado el siguiente informe. Las voces de protesta continúan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral Norte de Quito, donde simpatizantes de la Alianza Creo Suma se han dado cita para expresar su malestar frente a los resultados de las votaciones, que dan como virtuales ganadores a Lenin Moreno y Jorge Glass. Porque tenemos que defender la democracia y los votos de los ecuatorianos. Hay que ganar en las urnas, no en la computadora. Queremos que se haga un reconteo voto a voto. Si es que gana Lenin, estamos dispuestos a aceptarle, pero que nos lo demuestren. Desde una tarima improvisada, el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, exhortó a sus seguidores no desmayar y seguir firmes. La bandera del Ecuador en su balcón, o en su bandera, o en su ventana, o en el condominio donde viven, pero que pongamos muchas banderas del Ecuador por todas partes, para que el país entero sepa que hay muchísimos ciudadanos que queremos defender esta patria y que el Ecuador no se convierta en Venezuela. Son hombres y mujeres que con banderas de Ecuador y de Creo Suma en mano dicen que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario. Necesitamos voto a voto porque el candidato Lazo ganó en todas las provincias de la Sierra mayoritariamente que el Lenín Moreno. Vigilia a la cual se podría sumar otros actores políticos. Acabo de recibir una llamada del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. He recibido una llamada del prefecto de la SUAY y le he dicho lo mismo, que es bienvenido. Este lunes en la tarde llegó desde la ciudad de Guayaquil Guillermo Lasso para dar fuerza a la protesta. No vamos a reconocer unos resultados producto de irregularidades. Vamos a impugnar los resultados. Informó Héctor Romero. No te preocupes. Así es, compañeros, eso es todo lo que ha ocurrido en el transcurso de esta tarde. El candidato Guillermo Lasso ha expresado que cuando se sepan los resultados finales y oficiales, hará la respectiva denuncia ante los organismos respectivos. En este momento las personas, a medida que va cayendo la noche, se siguen sumando a esta masiva concentración. Como les hemos manifestado, las personas han utilizado los micrófonos de este lugar para expresar su apoyo al candidato Guillermo Lasso, así como al vicepresidenciable Andrés Páez, quien también se encuentra en este lugar y ha animado a las personas a que continúen en esta vigilia por la democracia. Exigen un reconteo de votos. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche. Compañeras, es cuanto les podemos informar. Regresamos con ustedes a estudios y de ser necesario nos volveremos a enlazar. Buenas noches. Buenas noches, gracias Adriana. Esperemos que esta vigilia por la democracia se lleve a cabo con total tranquilidad, paz y calma, que es lo que necesitamos en estos momentos. A partir de las 6 de la tarde se registraron disturbios en los exteriores de la delegación electoral del Guayas, en este caso. Un periodista resultó herido y el intendente de policía del Guayas aseguró que una persona fue detenida por la agresión. Un grupo de personas con camisetas y banderas del movimiento Creo comenzó a gritar a trabajadores de la CNEL. Ellos creían que se iba a instalar una cámara del ECU 911 en esta lámpara y empezaron a protestar, pues no querían ser grabados. Ocurrió en los alrededores de la delegación electoral del Guayas. Los simpatizantes del candidato Guillermo Lasso continuaron protestando. La policía decidió reforzar con decenas de agentes de la unidad antimotines, pues la intención era sacar las vallas y entrar al CNE provincial. Luego apareció herido el periodista gráfico Marcos Pin de una agencia de noticias. Estaba tomando fotos de la gente que estaba enardecida porque creen que les han robado o que les han hecho fraude. Entonces ellos comenzaron a treparse las mallas y yo comencé a hacer fotos, o sea, y a cierta distancia, no estaba pegado a ellos. Simplemente no querían que se hagan fotos, no querían que los identifiquen. Entonces vino alguien que quiso romperme la cámara y yo lo que hice fue abrirme. Entonces les dije, ¿sabes qué? Ya no tomo fotos, y luego vinieron como unos 10, 20 tipos a entrarme a patadas, a puñetes.
Entonces querían quitarme la cámara y yo se la di a la policía. Y luego, en eso que la policía me dice, trépate el cerco, yo estaba trepándome el cerco, cuando viene un tipo con una botella de vidrio y me da en la nariz. Al lugar llegó el intendente general de policía del Guayas, quien anunció que una persona fue detenida por esta agresión. La Policía Nacional inmediatamente tomó procedimientos con la Policía Antimotines, procedió a disuadir a la turba que estaba en realidad perturbando la seguridad ciudadana y vulneró las seguridades de las vallas y procedió a dañar la integridad física de este periodista, el cual fue atendido inmediatamente. La autoridad rechazó los actos de violencia e hizo un llamado para mantener la paz. Nosotros rechazamos esta vulneración a los derechos humanos de los periodistas, rechazamos que esta fiesta democrática no se viva en paz y en ese sentido les hacemos un llamado a la militancia de ambos partidos para que por favor respeten los resultados. Informó Luxiola Salazar. En los exteriores del Centro de Procesamiento de Resultados del CNE de la provincia Sáchila también se registraron disturbios. Un grupo de simpatizantes del candidato Guillermo Lasso intentó romper el cerco policial que rodeaba al lugar. Estos incidentes se dieron en los exteriores del Coliseo de los Sáchilas, cuando simpatizantes del candidato Guillermo Lasso protestaban. La violencia se repetía a pesar de que los dirigentes pedían que se mantenga la paz. Yo invito a mantenernos aquí en paz, pero exigiendo que se respete la voluntad ciudadana, que ya dijo que hubo el cambio. Sabemos que ha habido agresiones tanto de la policía como también de algunos ciudadanos. Habrá que ver quiénes han sido, pero en todo caso esa no ha sido la tónica general acá. Es que ellos exigen se realice un conteo minucioso, pues aseguran se vulneró la voluntad del pueblo en las urnas. Queremos conteo voto a voto, porque nosotros hemos ganado las elecciones. Tenemos las actas y vamos a seguir presionando por aquello. Hasta el cierre de la presente edición se mantenían los incidentes. Los uniformados continúan resguardando el lugar en el que se procesan los resultados de la provincia Sáchila. Informó Gisela Moreira. Personeros del CNE Chimborazo denuncian que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de simpatizantes de Creo Suma. Además informan que un vehículo militar fue emboscado. Los detalles los tiene Darwin Altamirano. Tras los incidentes ocurridos del pasado domingo entre simpatizantes de la Alianza Creo Suma y miembros del orden, representantes del Consejo Nacional Electoral denuncian que su personal también fue agredido físicamente. Venía el policía, venía nuestro operador, les agredieron a los dos, destruyeron parte del taxi y se sustrajeron el kit técnico con las actas que traía el operador de escáner de la parroquia Flores. Por otro lado, informaron en rueda de prensa que fueron víctimas de una emboscada, donde les habrían robado el material electoral ya escrutado. Venían los paquetes electorales de la zona de Niza y fueron robados los kits electorales con las actas, con las actas de escrutinio, con las papeletas de votación. Por lo anunciado, Fiscalía ya habría abocado conocimiento, por lo que está judicializado los presuntos actos de vandalismo y robo del material. Hemos hecho las denuncias de la Fiscalía para que se tomen las acciones de ley correspondientes. Por su parte, los descontentos anunciaban que existía un fraude electoral y que iban a permanecer en vigilia. Vemos aquí totalmente porque no es posible. La gente ha pedido un cambio como se lo ha manifestado legalmente en las urnas y ahora los resultados dicen otra cosa. Es por esto que el resguardo y vallado se reforzó ante una posible revuelta. Dentro de las instalaciones con mayor seguridad se dio a conocer que Lasso en Chimborazo obtuvo el 59,96% de votos, mientras que Moreno alcanzó el 40,04%. De Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso alcanzó 187.625 votos y el candidato del movimiento Alianza País, Patria Activa y Soberana, Lenín Moreno, alcanzó 125.312 votos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y también varios incidentes se registraron en Puerto Viejo luego del traslado de las actas hasta el Centro de Procesamiento de Resultados. Varios incidentes se registraron en las afueras del Centro de Procesamiento de Resultados de Manabí, cuando militares y policías custodiaban las actas para entregarlas en la delegación ubicada en la Universidad Técnica de Manabí.
una persona fue detenida entre los enfrentamientos. Policías y militares reforzaron el ingreso a las instalaciones, mientras los incidentes se registraban cuando ingresaban los vehículos. Gritos entre ambos simpatizantes de los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso se escuchaban en las afueras de la universidad. ¡Lenín presidente! ¡Lenín presidente! ¡Lenín presidente! ¡Lasso presidente! ¡Lasso presidente! Hasta el cierre de la edición, los manifestantes se mantenían en los exteriores de la Universidad Técnica a la espera de resultados. Llegado a un procesamiento del cerca del 92% ya. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. En la provincia del Carchi se registraron enfrentamientos entre militantes del oficialismo y simpatizantes de la oposición. Los manifestantes aseguraron que continuarán en protesta hasta que se proclamen los resultados oficiales. Avanzada la noche, en los exteriores de la delegación electoral de Carchi se sumaban grupos políticos a las dos organizaciones, lo que generaba reacciones de parte y parte. La policía tuvo que realizar un cerco tanto humano y con las vallas para poder evitar enfrentamientos, pese a que existían provocaciones. Estamos vigilantes hasta la hora que se den los resultados oficiales. No podemos estar en un sentido triunfalista, pero tampoco podemos estar en un sentido de derrota. Por su parte, los militantes de Alianza País, pese a conocer los datos que les daría como triunfadores, manifestaron que permanecerán apoyando a Moreno hasta conocer los datos oficiales, enfatizando que lo harán con respeto y calma. La decisión del pueblo ya está dada y la decisión está de que nuestro compañero Lenín Moreno es el presidente de la República. Nosotros lo estamos haciendo con mucho respeto, estamos acá, nosotros respaldando al compañero Lenín Moreno. Mientras que las autoridades de la delegación electoral mantuvieron reuniones tanto con los organismos de control y los dirigentes de las organizaciones políticas para que deleguen a militantes y así puedan ser parte de los escrutinios. Nos habíamos reunido con los dos actores políticos, con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y habíamos previsto que les vamos a dar todas las facilidades para que ellos puedan observar, pero claro, dentro de esa observación ellos no pueden interferir en los procesos fundamentalmente del escrutinio de las juntas receptoras del voto. Nominales y 2 suplentes por cada organización política. O sea, ellos van a acompañarnos desde el inicio del proceso, igual en la sesión extraordinaria y luego en la sesión extraordinaria, en la permanente también, hasta finalizar el escrutinio. La policía permanecía en los exteriores con más de 200 efectivos, los que garantizaban la integridad física. De acuerdo a las cifras registradas por esta institución, 3 personas fueron detenidas por infringir la ley seca, mientras que por boleta y apremio 21. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Vamos a revisar a continuación los datos que se encuentran publicados en la página del CNE, estos datos del conteo rápido oficial. Cuando está escrutado el 99,52%, el porcentaje que lleva Lenín Moreno, el que lo lleva adelante es el 51,17% y Guillermo Lasso 48,83%. Repetimos, el porcentaje escrutado, los datos a nivel nacional es el 99,52%. Transcurre el plazo para que organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral puedan presentar impugnaciones a los resultados de las votaciones. La proclamación oficial del ganador se podría dar en esta misma semana. Es precisamente en la etapa de escrutinio que se desarrollan las diferentes delegaciones provinciales electorales, cuando las organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta pueden presentar reclamos, impugnaciones y apelaciones a los resultados. Con 2 delegados de cada una de las organizaciones políticas podrán presentarse las reclamaciones a las actas de las juntas receptoras del voto que han sido llenadas, como ustedes saben, por los ciudadanos miembros de las mismas. Una vez que las delegaciones den trámite al pedido y emitan un pronunciamiento y de existir inconformidad, se podrá presentar objeciones o impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, esto en el área administrativa. Así, en el área jurisdiccional también podrán presentar lo que son apelaciones de manera directa o a la impugnación planteada ante el Consejo Nacional Electoral para que sea el Tribunal Contencioso Electoral en el ámbito jurisdiccional quien verifique y genere el debido proceso de las mismas. Evacuando los alegatos legales será el CNE quien tiene la última palabra.
Son 24 horas para que provincialmente se den a conocer los resultados, luego 48 horas para que ellos respondan, luego igual tendríamos que ver si es que no hay recursos ante el tribunal y entonces son 3 días más, es decir, al menos en esta semana podríamos proclamar los resultados oficiales, en caso de, claro, el Pleno resuelve. En otro tema, desde el máximo organismo electoral se defiende el sistema informático utilizado para el escrutinio el día de las votaciones. El sistema informático de escrutinios no sufrió ninguna caída. O sea, el sistema funcionó, obviamente con temas de concurrencia, al tema de la página web, tuvieron quizás algunos inconvenientes en ese sentido, pero no del sistema informático. Informó Héctor Romero. Pero ¿cuáles son los retos del virtual nuevo presidente de la República? La actual presidenta de la Asamblea asegura que con la elección de Lenín Moreno, la revolución ciudadana se podrá profundizar para beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos, mientras que un analista asegura que la situación del país luego de las elecciones es compleja. En filas aliancistas aseguran que con el triunfo de Lenín Moreno, el país podrá continuar fortaleciendo la llamada revolución ciudadana. Que este triunfo es fundamental para continuar aplicando los proyectos a favor de los sectores menos favorecidos, asegura la actual presidenta de la Asamblea. Llamar a los sectores productivos del país para sentarse en una mesa de diálogo que no sea una mesa, sino un proceso permanente en el que se pueda analizar y evaluar la aplicación de la política económica y tributaria de tal manera que caminemos de la mano. Que aún los retos son muy grandes, pero que con el apoyo recibido será mucho más fácil aplicar los cambios, afirma. Y hay que evidenciar que sin duda alguna esto también nos pone en la mesa de discusión cuál va a ser ese plan de gobierno que pueda cumplirse por el lado del candidato Lenín Moreno, pero también que pueda acoger esa demanda del otro grupo que no votó por Lenín Moreno, pero que son tan necesarios para la construcción de un país. Pero para el analista Andrés León, la situación política del país para el próximo gobernante no es fácil, más aún con las dudas en torno a la legitimidad de su elección. Si Moreno es ratificado como presidente de la República, siempre va a tener la sombra de la duda de su legitimidad. Y un gobierno con sombra de legitimidad no va a poder trabajar positivamente por el país. Asegura que el Ecuador tras las elecciones queda dividido en dos y que será fundamental que se busquen caminos de apertura y diálogo. Que el trabajo es complejo y que será necesario dar muestras de que se buscan corregir errores del pasado. Su primera lucha, si quiere legitimarse, tendrá que ser acabar con la corrupción que está a su alrededor, que está muy cercana a él. Y esto va a ser una demanda muy difícil para él. De no hacerlo, la situación política del país podría complicarse. ¿Tendrá el carácter suficiente para librarse de ese peso? Yo solamente le podría decir como ecuatoriano, ojalá. Son las visiones del futuro de nuestro país tras la elección de este pasado domingo. Informó Javier Gallo. Luego de los resultados que se han presentado por parte del Consejo Nacional Electoral, en la que por una diferencia de más de 2 puntos, la ventaja la tiene el candidato Lenín Moreno, algunas encuestadoras nos dicen cuáles podrían ser las posibles causas de la diferencia entre los resultados entre una encuesta y otra. Veamos. Los resultados de las encuestas varían entre sí y también con los datos entregados hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral, en donde por una diferencia de algo más de 2 puntos le da ventaja al candidato del oficialismo Lenín Moreno. Para la encuestadora Eurek Now, que en su última encuesta realizada el 18 de marzo tiene unos datos muy similares a los del organismo electoral, explica las posibles causas de esta variación de resultados entre encuestas. Son estimaciones, están sujetas a un margen de error. Yo entiendo que las encuestadoras que proclamaron o que expusieron sus resultados dijeron también, además de las estimaciones, el margen de error que tenían. Entonces hay que tener en cuenta de que esas estimaciones, al basarse en una muestra, tienen un margen de error. Por otro lado, Market, quien le dio la ganancia al candidato opositor Guillermo Lasso con casi 2 puntos, explica que estos resultados se rigen bajo el margen de error de la muestra. La diferencia estuvo en el 2,9%. ¿Ya? Por 2 décimas estuvo fuera del margen de error. Si es que hubieran sido 2,87 o 2,88, yo no hubiera podido presentar esos resultados, estaban dentro del margen de error. Pero como fueron 2,9, yo tenía la obligación de hacerlo, porque estos son resultados válidos. Un exit poll no debe fallar, ¿ya? No debería fallar, ¿ya? Hay casos en los que se pueden cometer errores en el cálculo de la muestra,
errores en la transmisión de los datos, errores en la ponderación, porque eso tiene que ser pesado luego. Sí, son errores simplemente, ¿no? Además, EURECNOW explica que las previsiones más cercanas dependen también de la metodología que se utilice para realizar la encuesta. La metodología que usa EURECNOW es diferente a la que usan ellos. Nosotros, por ejemplo, para el exit poll que hicimos en la primera vuelta, usamos un muestreo que se llama por máxima entropía. Eso ayuda a minimizar el margen de error, que aplicamos un método de estimación basado en probabilidades. Ya, creo que eso es lo que nos ayudó para que con la muestra que nosotros obtuvimos lograr una precisión bastante buena, que ahora la estamos comparando con los resultados oficiales. Y también de la cantidad de la muestra tomada para medir el índice de confianza. Pero coinciden en que las encuestas son solamente aproximaciones y que no son datos reales sujetos al margen de error de la muestra, informó Alison Corral. Bien, y el único medio televisivo que transmitió la jornada electoral de manera ininterrumpida y desde todos los puntos del país fue Televicentro. Gracias a su confianza, amigos televidentes, llegamos a sus hogares reportándoles minuto a minuto la jornada electoral. El sol aún no salía, pero el personal de Televicentro ya estaba en las calles trabajando en esta jornada electoral, cuya transmisión empezó a las 6:30 de la mañana. De plenas garantías para los electores y que al final del día se respete el pronunciamiento ciudadano. Para esto fue necesario un despliegue técnico para llevar a sus hogares la noticia en el mismo instante en el que se generaba. Y queremos comentarles, Benito, más de 100 periodistas en todo el Ecuador. Unidades satelitales Live View serán parte del complemento de la transmisión histórica de 18 horas que tendrá nuestro equipo de información. Desde la inauguración de las elecciones hasta el minuto a minuto de las votaciones, un equipo periodístico cubrió el acontecer nacional. Para dar por inaugurada esta jornada electoral. Esto es lo que acontece aquí en el Colegio 24 de Mayo. A esta hora ha sufragado ya el presidente de la República. Con entrevistados y analistas, la transmisión fue ininterrumpida por más de 18 horas. Buenos días, tenemos entendido que desde aquí se se opera ya con todas las cámaras a nivel nacional. Desde cada punto del país, en vivo, reportamos para usted. Estamos en la unidad educativa José María Egas, ubicada al sur de Guayaquil. Un informe que nos llega desde el sur. Veamos cómo avanza la jornada electoral en la ciudad de Loja. Seguimos de cerca las reacciones de los actores de la política nacional cuando se anunciaron los resultados. Como de Televicentro, de tvc.com.es. Usted lo sigue día a día, momento a momento, las noticias transmitidas y en esta jornada en la cual cumpliremos a las 12 de la noche. Permanecimos hasta el final en la jornada junto a los ciudadanos en las calles, viviendo y transmitiendo los festejos y las vigilias en esta fiesta democrática. Frente al Consejo Nacional Electoral hay un grupo todavía de participantes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y brindarle la mejor información. En Quito informó Andrea Valareso. Vamos con otros temas, amigos. Un feto de aproximadamente 6 meses de gestación fue encontrado en el barrio Marianas de Calderón. El pequeño ser tenía parte de su cuerpo devorado, al parecer, por perros. Con los ojos húmedos, doña Paula relató lo que pasó cuando regresó del hospital. Como todos los días se puso a limpiar el patio, observó una funda plástica negra, pensó que otra vez sus perros trajeron basura, pero algo la llevó a mover el bulto con la escoba, y era otra cosa. Yo que me acerco más con la escoba, ya le vi los pelitos que vi todo ya. Era una cabecita, yo me asusté pues. Gritó para que sus hijos salgan, alejó a los perros. Al mover la funda plástica observaron que era un feto ya formado. Estiman que tenía aproximadamente 6 meses de gestación. A mí sí me dio pena ver el bebito así, botadito. No entendían qué hizo ese ser en camino para que le hayan dejado supuestamente entre la basura, porque el fin de semana la cancha de fútbol pasó cerrada, nadie ingresó. Están seguros que los perros cargaron la funda de alguna esquina donde botan desperdicios. Somos madres, tenemos hijos y es feo que hagan eso. Es mujercita.
Todo ya cabe. Todo está formado todo. Partes del pequeño cuerpo fueron comidos por los animales. El feto estaba desnudo, solo metido en una funda plástica. Presumen que fue abandonado hace pocas horas. Aún no estaba en estado de putrefacción. Está sin manitos y sin los piecitos. Ya lo han comido. Sí, de todos está entero. Las manitos y los piecitos no. Para las respectivas investigaciones, el feto fue levantado por agentes de la DINASER y entregado a la ambulancia de medicina legal. Evidencian desviaciones emocionales y conductuales que es difícil entender sobre la psicología del comportamiento del ser humano. Muchas veces resulta difícil entender los sentimientos de las personas que tienen el corazón duro y son capaces de votar a un ser que se formó en el vientre de una mujer, inocente a los problemas de adultos. En Quito informó Iván Casamén. Un incendio registrado en el norte de Quito afectó a un departamento. Ventajosamente, el fuego no dejó heridos ni asfixiados porque no se encontraba nadie en el inmueble. El humo y candela que salían de esta ventana que da a la avenida de la Prensa puso en alerta a los transeúntes. Llamaron al ECU 911 para que envíe a los bomberos. Varias unidades llegaron para atender la emergencia. Sí. ¿Grande la llama? Sí, estaba grande la llama. Luego llegaron los bomberos y ya pudieron apagar. Los vecinos de las calles Prensa y Pedro Valverde estaban algo tensos. Existía el temor que la candela alcance a otros departamentos, pero ventajosamente los bomberos lograron controlar a tiempo a las furiosas llamas que acabaron con gran parte de un dormitorio. Está prácticamente destruido, es una cama, tenemos lo que son los armarios, los enseres. También acudieron unidades de apoyo al sector. Por las escaleras y por la parte frontal, los bomberos combatieron el fuego que empezó en el tercer piso de un edificio. Las causas aún se desconocen, pero fueron los vecinos quienes alertaron de la emergencia una vez que todos los ocupantes salieron a sus actividades diarias. 25 bomberos en el lugar, con 2 autobombas, una unidad de rescate, una ambulancia. Por precaución, no tenemos lo que son víctimas ni heridos en el lugar. La calma retornó luego de varios minutos. Los trabajos de enfriamiento demoraron cerca de 1 hora. Al final fue dejado en condiciones seguras. Un incendio donde ventajosamente no hubo personas afectadas, solo daños materiales. Y otros daños que causa, producto del incendio, el humo, el hollín que causa las paredes, ¿no? Y también lo que son la acción del agua a veces de lo que es en el piso. Los bomberos una vez más recomendaron que es necesario revisar de manera periódica instalaciones eléctricas y las conexiones del tanque de gas, pequeñas acciones que pueden evitar grandes desgracias. En Quito informó Iván Casamén. Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado a la altura del sector Las Monjas de la avenida Simón Bolívar. En el percance no se reportaron heridos. En la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Monjas, este sábado se registró un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados 4 vehículos. Tuvimos una colisión en el sector de Monjas Alto. En el lamentable accidente están involucrados 4 carros. Uno de ellos es un bus de servicio público, 3 vehículos particulares. La imprudencia y el exceso de velocidad aparentemente fueron los factores que provocaron este siniestro vial, en el que no se reportaron heridos, pero sí daños materiales. Como estipula el COIP, en un accidente de tránsito superior a las 2 remuneraciones se llevan los vehículos ingresados, sea cual sea el accidente de tránsito. Debido al incidente se cerró el carril derecho y el central de la avenida Simón Bolívar. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar para ayudar con la limpieza de la calzada. Ya que al parecer había un poco de diésel derramado y también nos colaboró lo que es Cruz Roja Ecuatoriana con la valoración médica de los conductores. Este vehículo fue el que más daños sufrió por el fuerte impacto. Se recomienda a las personas manejar con precaución durante las lluvias y respetar los límites de velocidad. Informó Priscila Cadena. Un ciudadano albanés buscado por la Interpol fue capturado en el cantón Montañita de la provincia de Santa Elena. El extranjero es requerido por la justicia de su país por el delito de asesinato. Desde hace algún tiempo el extranjero escogió Montañita para refugiarse y evitar ser ubicado por la justicia, pero lo que presuntamente no sabía era que contaba con difusión roja, es decir, lo buscaban a nivel internacional. En un operativo coordinado entre la Policía Judicial e Interpol lo ubicaron en un hotel del cantón y procedieron a su detención. La unidad de contrainteligencia, conjuntamente con Policía Judicial e Interpol, se logró la localización y posterior captura
El ciudadano albanés Dede Prekemarku es requerido por la justicia de su país por el delito de asesinato intencionado y tenencia ilícita de armas blancas. Luego de su captura llegó hasta la capital para ser puesto a órdenes del presidente de la Corte Nacional de Justicia. En los próximos días será extraditado. Se encontraba prófugo de la justicia de su país en el que estaba requerido. Dede está sentenciado a 7 años de prisión impuesta por el Tribunal de Apelación de Albania. El pedido de ubicación y captura fue subido a la página de la Interpol el 10 de enero de 2017. ¿El delito se cometió allá? El delito se cometió en Albania del ciudadano. En este momento está con difusión roja. No logró esconderse por mucho tiempo. Los policías decayeron cuando menos lo esperaba, como que escogió la calle equivocada, y cuando caminaba por Montañita le cerraron el paso. En Quito informó Iván Casamen. 71 kilos de marihuana que pretendían salir por Huaquillas fueron decomisados por agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos. La droga estaba camuflada en paneles solares. Operaciones de inteligencia permitieron a agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO seguir los movimientos de un extranjero que supuestamente pretendía dejar en encargo 16 cartones en las bodegas de una empresa de transporte en Huaquillas. Según los sellos y etiquetas, contenían paneles solares. Este sujeto ya tenía antecedentes en nuestro país vecino del sur, Perú. La sospecha que algo escondía en los paneles solares llevó a los agentes policiales a romper los sellos y en efecto encontraron que en los compartimentos se encaletaron paquetes forrados con cinta de embalaje. En la prueba química confirmaron que se trataba de marihuana de alta calidad, esa que las organizaciones ofrecen para exportación. Ya tenía antecedentes, él era como remitente. La otra vez iba a recibir pues muebles impregnados con clorhidrato de cocaína. La droga aparentemente ingresó desde Colombia por el puente de Rumichaca. En esta ocasión presuntamente utilizaron transporte interprovincial para movilizarla hasta Huaquillas, pero luego de cruzar de frontera a frontera se les cayó el negocio. Por información reservada, las vigilancias y seguimientos pues los realizamos a partir de Guayaquil. En la operación denominada Sol Verde decomisaron 71 kilos de marihuana. El cargamento logró llegar hasta Huaquillas, frontera sur, desde donde aparentemente tenía que pasar a Perú y así en un par de días por vía terrestre hasta Chile. Un ciudadano peruano fue detenido. Sería el nexo entre Ecuador y Perú, o mejor dicho, el supuesto encargado de embarcar los 16 cartones con paneles solares adecuados con caletas al otro lado de la frontera. En Quito informó Iván Casamen. Al volver de la pausa publicitaria, el número de fallecidos en Colombia tras el deslave en Mocoa asciende a 262. Les contamos al volver de la pausa publicitaria en El Comercio TV. De regreso, amigos televidentes, en El Comercio TV vamos a revisar los datos presentados en la página web del CNE con una actualización. Ahora está escrutado a nivel nacional el 99,54%. Y los datos son 51,17% para Lenín Moreno y para Guillermo Lasso el 48,83%. Estos son los resultados generales para presidente y vicepresidente cuando está escrutado el 99,54%. Ahora nos vamos a exteriores, a la avenida 6 de diciembre, al norte de la capital, donde se encuentra Adriana Rojas en los exteriores del CNE. ¿Qué nos puedes reportar nuevamente a esta hora, Adriana? Buenas noches. Así es, compañeras, nosotros continuamos aquí en la avenida 6 de diciembre en el norte de la capital. Cada vez que transcurre la noche se registran más simpatizantes que llegan hasta este sitio para apoyar lo que ellos han denominado una lucha por la democracia. Son cientos de personas que llegan portando banderas del Ecuador, banderas de los movimientos Creo Suma y pancartas. Dicen apoyar a la candidatura del presidenciable Guillermo Lasso y Andrés Páez. Han manifestado que permanecerán en este sitio hasta que haya el reconteo de votos que ellos solicitan, pues indica que no aceptarán los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral. Además, han hecho un llamado a un paro nacional. Escuchemos lo que en este momento está ocurriendo en el sitio. Estoy harto de estos hijueputas. Así es, compañeros, las personas se siguen sumando a esta masiva concentración. Las personas toman los micrófonos para apoyar
lo que ellos denominan una lucha por la democracia. Desde la tarima es lo que se puede escuchar en estos momentos. Recordarles también que cerca de las 6 de la tarde hasta aquí arribó el candidato presidencial Guillermo Lasso, agradeció el apoyo de las personas, hizo un llamado a una lucha pacífica. Minutos después de lo que abandonó la tarima, el presidenciable, se produjo un pequeño disturbio, pues un grupo de personas quisieron derribar algunas vallas. Sin embargo, fue controlado rápidamente por el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, que hizo un llamado a que sea una concentración pacífica, como lo habían manifestado, compañeras. En este momento también están tomando los micrófonos los jóvenes que también se han sumado a esta marcha. Esto es lo que ocurre a esta hora aquí en el norte de la capital. Regresamos con ustedes, compañeras, a estudios. Buenas noches. Ahora es momento de despedirnos, amigos televidentes. Gracias como siempre por su amable sintonía. Muy buenas noches y que descansen.